Hola, ¿qué tal? Soy Javier Guzmán, junto a mi compañero Agustín Martínez, ambos estudiantes del primer año de profesorado de educación secundaria en geografía del Instituto Superior de Formación Docente número 807. En este informe hablaremos de David Paul Oswald, pedagogo y psicólogo estadounidense de gran importancia para el constructivismo, el defensor del método deductivo. Oswald rechaza el supuesto plagietiano de que solo se entiende lo que se descubre, ya que también se puede entenderse lo que se recibe. Cito: un aprendizaje es significativo cuando pueden relacionarse de modo no arbitrario y sustancial, no al pie de la letra, con lo que el alumno ya sabe. Para que el aprendizaje sea significativo son necesarias al menos dos condiciones. En primer lugar, el material de aprendizaje debe poseer un significado en sí mismo, es decir, sus diversas partes deben estar relacionadas con cierta lógica. En segundo lugar, que el material resulte potencialmente significativo para el alumno, es decir, que éste posea una estructura de conocimiento, ideas inclusivas con las que pueda relacionarse al material, para lograr el aprendizaje de un nuevo concepto. Según Oswald, es necesario tener un puente cognitivo entre ese nuevo concepto y alguna idea de carácter más general ya presente en el alumno. Este puente cognitivo recibe el nombre de organizador previo y consistiría en una o varias ideas generales que se presentan ante los materiales de aprendizaje propiamente dichos con el fin de facilitar su asimilación. El mismo plantea que relacionamos la información reconstruyéndola y adaptándola a nuestra estructura cognitiva. Se relaciona la información, se reconstruye y la información preexistente relevante queda en la estructura cognitiva. Ejemplos de ello pueden ser conceptos de un campo de conocimiento, alguna ley, algún principio, proceso o método. Implica pensamiento y afectividad al aprendizaje significativo. Quiere decir que no solo aprendemos solamente con una mega parte racional, sino que también con una parte emocional. A lo que estamos aprendiendo, formas o tipos pueden ser aprendizaje asociativo. El aprendizaje significativo para enriquecer la experiencia sobre la realidad. Para nosotros poseer conocimiento vamos a entender y experimentar mejor la realidad. Vamos a procesar mejor la información, teorías, métodos y futuros conocimientos. El aprendizaje significativo, a diferencia de los otros tipos, es que lo aprendido en momentos determinados lo aprendemos para el resto de la vida, de manera permanente, y entiende que no estudias para una nota, examen o para pasar una materia, sino que tu aprendizaje va a ser algo que te va a ser útil para toda la vida. Preguntas que pueden ser parte del aprendizaje significativo es: ¿para qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? Factores que influyen en este tipo de aprendizaje es el interés, necesidad, disposición y la motivación. ¿Qué interés tienes para aprender un tema? ¿Qué motivación o qué disposición tienes para aprender? ¿Y qué necesidad tienes para aprender? Cuando una persona tiene más interés por aprender un tema, su motivación e interés por el tema también, por lo tanto, el aprendizaje es mayor. Conocimientos nuevos y previos van a ser enlazados de manera significativa a medida que vayas aprendiendo o profundizando con el tema, y se irán relacionando los conceptos. A medida que entre más profundo vayas en un tema, esos temas se irán relacionando con temas previos, y a medida que vayas haciendo eso, será más eficaz el aprendizaje significativo. Este aprendizaje, para poder llevarlo a cabo, es muy fácil de ponerlo en marcha. Siendo profesor, siendo docente, se pueden hacer y llevar a cabo que todos los alumnos puedan concluir bien todo el aprendizaje dado por el docente, ya que dándole material de aprendizaje y tratar de llevarlos adelante con dicho material, y no solo llenarle de información que capaz que en algunos casos no sea bien recibida y sea ignorada, y eso conlleve a que dicho alumno en un futuro en una materia en específico le vaya mal. La idea de un aprendizaje significativo es que cada concepto vaya enlazado a otro, que tengan relaciones con el uno y con el otro,
y que un aprendizaje nuevo te lleve a otro, y así sucesivamente. Con ello se forma el conocimiento previo y te va a permitir seguir aprendiendo. Dicho sea el caso, es una forma muy eficaz, como dije previamente, para un estudio eficaz, vale la redundancia, y que tenga buenos resultados, dando el material, dando las ideas y los conceptos, obviamente, como dije, relacionados el uno con el otro. Esto hace que el alumno pueda profundizar más en los temas en los que se dan y pueda entender con mayor eficacia dichos temas. Otro de los puntos que menciona Ausubel a través de su teoría son las diferentes ventajas que el aprendizaje significativo puede producir. Estas ventajas producen una retención más duradera de la información, al igual que facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma significativa. O sea, que al estar claros en la estructura cognitiva, se facilita a la retención de un nuevo contenido. Otro de los puntos que menciona Ausubel es que la nueva información, al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. Estas son algunas de las ventajas que el aprendizaje significativo tiene. Ausubel menciona que para que el aprendizaje significativo funcione, debe tener una serie de requisitos. El primero de estos requisitos es la significatividad lógica del material. Lo que este requisito propone es que el material que presenta el docente al estudiante debe estar organizado y para que de este modo se pueda dar una construcción de conocimientos. Lo que este requisito propone es que el material que presenta el docente al estudiante debe estar organizado y para que de este modo se pueda dar una construcción de conocimientos. Luego tenemos la significatividad psicológica del material. Este consiste en que el alumno conecte nuevos conocimientos con los conocimientos preexistentes y que los comprenda. También debe poseer una memoria a largo plazo, porque de lo contrario se olvidará todo en muy poco tiempo. Por último, se encuentra la actitud favorable del alumno. Este requisito hace mención a que el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere, ya que este se compone de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el maestro puede influir de una sola manera y es a través de la motivación. En el caso de la significatividad lógica del material y para que se implique de una forma correcta, una construcción de significado implica la precisión y consistencia de definiciones en nuevos términos antes de usarlos, adecuar el manejo del lenguaje o vocabulario, proveer datos empíricos y analogías que sean útiles para aclarar significados preexistentes y de esta manera tener un enfoque crítico que estimule el análisis y reflexión de dicho tema. En el caso de la significatividad psicológica, esta debe establecer relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. En este caso, Piaget señala que la condición del aprendizaje está condicionado por el nivel del desarrollo cognitivo del estudiante. En cambio, Vygotsky dice que el aprendizaje es un motor de desarrollo cognitivo. Por último, la actitud favorable del alumno, o más bien la motivación, debe ser interactiva, de fácil comprensión y presentar situaciones reales que favorezcan el aprendizaje significativo. Cuando hablamos de material, estamos hablando de los distintos recursos. Estos pueden ser materiales audiovisuales, eléctricos o impresos, que facilitan el desarrollo de la actividad, como foros, paneles, películas, trabajo en grupo, exposiciones, entre otras. En el caso de los materiales impresos, como el periódico, las revistas y los libros, sitúan a los estudiantes dentro de su contexto, por lo que la información y el aprendizaje se vuelven más significativos para él.
Otro de los puntos es el aprendizaje significativo dentro del aula, el cual tiene diferentes facetas y cada una de esas facetas tiene dos ítems. La primera faceta o la fase inicial, en la cual encontramos desafíos y la exploración de conocimientos previos. El primer ítem dentro de esta faceta es el desafío, el cual consiste en una dificultad que contiene una o varias situaciones de aprendizaje, cuya solución permitirá al estudiante nuevos aprendizajes. El segundo ítem que encontraremos es la exploración de conocimientos previos. Estas son ideas, conocimientos o esquemas de estudiantes basadas en aprendizajes anteriores. Su función, más que ser utilizada por el docente para estimar la cantidad de conocimiento que el estudiante posee, es más bien la conciencia presente del estudiante, la información y sus conocimientos preexistentes. Luego viene la fase intermedia. Podemos encontrar como primer ítem organizadores previos o puentes cognitivos. Estos son recursos que el docente utiliza, como por ejemplo lecturas, artículos periodísticos, páginas de libros o internet. Esto permite a los estudiantes establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias previas con estos nuevos aprendizajes. El segundo ítem son los modos de aprendizaje. Estos son los conocimientos contenidos, información, experiencia, actitudes, etc. En esta etapa se inicia la organización de la información y el procedimiento de estrategias de utilización de nuevos aprendizajes, al igual que surge a la que se denomina mapeo cognitivo. En la fase final encontramos como uno de los ítems la integración de los aprendizajes. Esta es la aplicación de los aprendizajes adquiridos y que éste permite conocer el avance en el desarrollo a lo largo de las clases. El segundo ítem es la evaluación de los aprendizajes. En esta oportunidad menciona que al finalizar las actividades planificadas para la unidad o proyecto es necesario finalizar el proceso con la utilización de nuevas situaciones desconocidas para el estudiante, pero que le plantee el reto de demostrar el nivel de lo largo de las competencias. Otro aspecto que se da en esta fase final es que se produce menor control preexistente. Esto quiere decir que se da de forma autónoma y sin mucho esfuerzo. Para ponerlo en palabras simples, podemos decir que el aprendizaje consiste en la acumulación de nuevos hechos a los esquemas preexistentes, también al manejo hábil de las estrategias específicas de dominio y al aumento progresivo de los niveles de interrelación entre los elementos de las estructuras. A continuación hablaremos de los tres tipos de aprendizaje que menciona Ausubel. Estos aprendizajes son el aprendizaje de representación, el aprendizaje de concepto y el aprendizaje de proporciones. Estos aprendizajes son el aprendizaje de representación, el aprendizaje de concepto y el aprendizaje de proposiciones. En el aprendizaje de representación ocurre cuando se igualan en significado o símbolos arbitrarios con sus referentes como objetos, eventos y conceptos. Los ejemplos más simples para este aprendizaje son las palabras papá, mamá, gato o pelota, es decir, que adquieren significado porque se refieren a objetos o sujetos propios del niño. El aprendizaje de concepto hace referencia a que el niño tiene que partir de una experiencia concreta para comprender que cada palabra tiene un significado propio para él y de este modo también lo tiene para otras personas y por lo tanto son utilizadas por ellas. Por este motivo, el niño podrá distinguir colores y tamaños. En el último lugar encontraremos al aprendizaje de proposiciones. En este caso, el estudiante integra un nuevo concepto a su estructura cognitiva, produciendo nuevos aprendizajes. Dentro de este aprendizaje podemos observar que la asimilación de un concepto se logra a través de diferentes procesos.
El primero de estos procesos es por diferenciación progresiva, el cual permite al estudiante ampliar y reorganizar los conocimientos. Por ejemplo, si sabemos que un estudiante conoce el concepto de triángulo y el nuevo conocimiento son los tipos de triángulo según sus medidas, entonces el estudiante podrá clasificar los triángulos en equiláteros, isósceles y escalenos. El segundo es por reconciliación integradora. Este permite que la información que el estudiante posee está dispersa y el nuevo permite integrarla. Como por ejemplo, si un estudiante conoce los peces, las ballenas, los pulpos, etc., al conocer el concepto animales acuáticos, puede decir que los peces, las ballenas y los pulpos son animales acuáticos. El último de los procesos es la combinación. Esta consiste que cuando un conocimiento previo a la nueva tiene la misma jerarquía, entonces el alumno puede compararlas y complementarlas. Un ejemplo de esta es cuando un estudiante conoce los conceptos de cuadrado y rombo y con la nueva información puede identificar que el rombo tiene 4 lados iguales y 2 pares de ángulos diferentes, mientras que el cuadrado tiene 4 lados y 4 ángulos iguales. Un ejemplo para el aprendizaje supraordinado es el cual el alumno sabe el concepto de triángulo y con el nuevo concepto que se le proporcionará podrá aprender a identificarlo, ya sean isósceles, equiláteros o escalenos. Para el caso del aprendizaje combinatorio, nuevamente vamos a utilizar como un nuevo concepto la letra A. Las letras B, C y D sean ideas existentes. La nueva idea podrá ser balonmano y la idea existente que tendrá el alumno será fútbol o vóley. Luego podremos encontrar la diferenciación progresiva y reconciliación integradora. En el caso de diferenciación progresiva, este hecho se presenta durante la asimilación, pues los conceptos subsunsores están siendo relacionados y modificados constantemente, adquiriendo nuevo significado. Este se presenta en el aprendizaje subordinado. En cambio, la reconciliación progresiva se produce si durante la asimilación las ideas establecidas en la estructura cognitiva son recibidas y relacionadas en el curso de un nuevo aprendizaje. Este proceso ocurre durante los aprendizajes supraordinados y combinatorios. Un ejemplo fácil para la diferenciación progresiva se puede decir que el agua hierve a 100 grados centígrados y mientras hierve se estabiliza su temperatura, mientras en la reconciliación integradora se dice que el agua pasa de líquido a vapor, es decir, se está produciendo un cambio de estado. A continuación hablaremos de la asimilación. Pero primero, ¿qué es la asimilación? Es el proceso mediante el cual la nueva información es vinculada con aspectos relevantes y preexistentes en la estructura cognitiva, proceso en que se modifica la información recientemente adquirida y la estructura preexistentes. En pocas palabras, la asimilación es un proceso que ocurre cuando un concepto es asimilado a una idea o concepto más inclusivo ya existente en la estructura cognitiva del alumno, como un ejemplo, una extensión, una elaboración o una calificación del mismo. Un ejemplo de asimilación es cuando un niño ve por primera vez a una cebra y lo nombra erróneamente como caballo, un animal más familiar a su orden de experiencias. Otro ejemplo puede ser que cuando un bebé recién nacido recibe por primera vez un biberón y de inmediato intenta chuparlo, pues la experiencia con el pezón materno le ha preparado para relacionarse con el objeto de esa manera. En cambio, la acomodación obliga a alterar los esquemas preexistentes a raíz de una información o vivencia recién adquirida, debido a que estos no resultan útiles para encarar la situación novedosa o desconocida. Un ejemplo de este es que al mismo niño que contempla la cebra por primera vez se le aclara de que se trata de otro animal y el pequeño aprende a distinguirlo de los caballos, incorporando un nuevo aprendizaje. Así como al mismo bebé recién nacido que le dan el biberón por primera vez, aprende a sostenerlo para poder chuparlo, cosa que no debería hacer con el seno materno, incorporando una diferencia a los objetos similares. Siguiendo con el tema de la asimilación,
podemos encontrar a lo que denomina Ausubel la llamada asimilación obliteradora. Esta asimilación, volviendo a la asimilación, Ausubel llama asimilación obliteradora al conocimiento que en un principio fue adquirido, que queda olvidado y en su lugar aparece un conjunto de informaciones que es cualitativamente diferente, es decir, que con el paso del tiempo ambos contenidos se funden en uno solo. Cambiando de tema, también podemos encontrar el aprendizaje subordinado, el aprendizaje supraordinario y el combinatorio. El aprendizaje subordinado es el proceso según el cual una nueva información adquiere significado a través de la interacción con los conceptos integradores en relación con la estructura cognitiva previa. Se llama aprendizaje supraordinario a la información nueva que es de mayor exclusividad con conceptos integradores ya establecidos en la estructura cognitiva. Por último, el aprendizaje combinatorio es cuando existe una información nueva que es potencialmente significativa para ser incorporada a la estructura cognitiva como un todo y no con aspectos específicos de la estructura. Para el ejemplo del aprendizaje subordinado vamos a tomar a la letra A como un conocimiento previo, en este caso animales, y a las letras A1, A2, A3, A4 y A5 como nueva información. La nueva información puede ser perros, gatos, aves, etc. Entonces el niño podrá decir que A son animales. El niño podrá englobar a A1, A2, A3, A4 y A5 en un solo contenido que sería, en este caso, A. El último tema que vamos a tocar en este video es el aprendizaje mecánico, el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por recepción. El aprendizaje mecánico se produce cuando no existen subsunores adecuados, de tal forma que la nueva información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos preexistentes. Este aprendizaje mecánico no se da en un vacío cognitivo, ya que debe existir un tipo de asociación. Un ejemplo simple del aprendizaje mecánico es cuando el alumno tiene que aprender fórmulas de física. Luego, el aprendizaje por descubrimiento. En este caso, lo que se va a aprender no se da en forma final. En este aprendizaje involucra que el alumno debe reordenar la información. En este caso, lo que se va a aprender no se da en su forma final. En este aprendizaje involucra que el alumno debe reordenar la información y de otra manera integrarlo con la estructura cognitiva y reorganizar la combinación de manera que se produzca el aprendizaje deseado. Un ejemplo de este aprendizaje es el armado de un rompecabezas por ensayos y error. Es un tipo de aprendizaje por descubrimiento, en el cual el contenido descubre, en este caso el armado del rompecabezas, es incorporado de manera arbitraria a la estructura cognitiva. Por último, encontramos el aprendizaje por recepción. En este caso, el contenido o motivo de aprendizaje se presenta al alumno en su forma final. Solo se exige que internalice o incorpore el material, como por ejemplo las leyes, un poema, un teorema de geometría, etc., que se presentan de modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. Por último, para terminar el video, vamos a mencionar que Ausubel, para crear la teoría del aprendizaje significativo, se basa en dos hipótesis. La primera hipótesis dice que es menos difícil para los seres humanos captar aspectos diferenciados de un todo más inclusivo previamente aprendido, mientras que la segunda hipótesis hace mención a la organización del contenido de una cierta disciplina en la mente del individuo. Es una estructura jerárquica en la cual las ideas más inclusivas están en el tope de una jerarquización y progresivamente se incorporan proposiciones, conceptos y hechos menos inclusivos y más diferenciados. Con esto damos finalizado el siguiente video. Muchas gracias por su atención.